Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos, a todos los de la segunda Siloé. Les doy la más sincero abrazo desde aquí, desde mi casa, queriendo que los reciban y que nos sintamos en esa comunión para estar estudiando la palabra del Señor. Como decía nuestro hermano, vamos a estar estudiando seguidamente el estudio de la carta a los Corintios en el capítulo 10, que es la continuación, o sea, la segunda parte, y vamos a estar leyendo del versículo 13 al 33. Así que voy a pedirle que nos pongamos en esa comunión y oremos juntos para que esta palabra del Señor fluya con lo que Dios me ha dado y que usted también la reciba en esa forma. Padre Santo, Padre bueno y bendito, en este momento al ponernos en tu presencia, Señor, yo te pido, Señor, que me uses, Señor, en tu palabra, Señor, para que sea interpretada por mis hermanos, Señor, que la van a escuchar. Y así nosotros te daremos la gloria y la honra a ti, Señor, que solamente tú la mereces. Danos esa sabiduría, ese entendimiento, Señor. Aleluya. Y ese amor, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, que significa el amor para todos, Señor, es de amor que debe de llegar a través de ella a nuestros hermanos y amigos. En el nombre del Señor, te doy a ti toda gloria y toda honra, Espíritu Santo, por esa guianza que nos has dado. Amén. Así que vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, del verso 13. Voy a estar leyendo del 13 al 15 para empezar el estudio. Espero que usted lo tenga ya en su Biblia, y la palabra del Señor dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a insensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Como les decía, el apóstol Pablo pues siempre estaba en el cuidado de las iglesias que él había levantado, ¿verdad? Donde había ido a predicar, a llevarles el glorioso evangelio, y siempre pues estaba hablándoles de todas las cosas que debían de hacer, cómo conducirse en la iglesia, y si habían algunos problemas, pues él estaba siempre atento para poder solucionarlo con la sabiduría que Dios le había dado. El apóstol Pablo da una aplicación clara y directa a los corintios, que por ser ellos en su forma de ser se sentían confiados y aún posible egoístas y seguros de cómo se comportaban después de haber oído las predicaciones de Pablo y como Dios los había bendecido con los dones que Dios les había dado. Eso era lo que pasaba con ellos, vea que se sentían, como quien dice, favorecidos por Dios, y a veces que, como dicen en esas cosas, se infla un poquito las personas cuando se sienten que son favorecidos por Dios, que le ha dado dones o que puede hacer algo que tal vez otros no puedan hacerlo, y ellos en esa forma se sentían. Por eso es que el apóstol Pablo tuvo a bien darles estas como quien dice, estas palabras a ellos, en el aspecto pues de cómo ellos debían de comportarse, de no ser como ellos lo estaban llevando. Pablo se sentía, dice, que al principio de la carta, que les había hablado por medio de esa carta muy fuerte, y seguidamente suaviza, donde en el verso 13, que les dice, que Dios no los va a dejar, dice, tentados, la segunda parte, de lo que puedan resistir, y que también pues Dios va a estar siempre con ellos, dándole la salida a todo lo que ellos, para que ellos los pudiera pasar. Les hace ver que no les ha sobrevenido, como quien dice, una prueba tan grande o una tentación que no sea humana, porque como humanos, pues ustedes saben, las tentaciones pueden venir, pero que nosotros, si estamos bien parados, como decimos en la palabra del Señor, todo eso Dios nos da
cómo nosotros podemos, como quien dice, hasta sobrevivir por esa tentación. Dice que siempre, muchas veces, no, Dios no te va a dar, dice, prueba que tú no la puedas resistir. Hay veces que uno lo dice así solamente por palabras, pero no, la palabra de Dios lo dice, porque es algo usual. O sea que cualquier hombre o mujer joven puede experimentar una tentación. Pero cuando, como les decía, estando nosotros bien puestos en el Señor, esperando siempre en Él pues nos da el momento cómo solucionar ese problema que podamos tener. De modo, dice, que si fallamos, no tenemos excusa. Y Pablo hace saber que si fallan, Dios les dará fuerza a los que confían en Él y le siguen. Todas estas cosas, Pablo, como quien dice, después de haberle hablado en las primera parte de este capítulo 10, que los estaba hablando bien fuerte, él trata de suavizarlos y decirles pues que Dios es grande y misericordioso y que Él pues también, si nosotros confiamos en Él y le seguimos fielmente, Él va a estar siempre con nosotros dándonos la mano para que si nos caemos pues podernos levantar otra vez. Dios conoce las circunstancias que rodea la tentación, por eso dice su palabra, que con la tentación Él dará la salida para que podamos soportarla. Como dice, a veces nosotros siempre cuando tenemos una tentación, a veces hay quienes hasta si caen, se quedan y que ya no quieren seguir porque yo ya le fallé a Dios, porque esto, o que lo otro. Pero si nosotros siempre decimos que si vamos al Señor y le pedimos perdón, pues Él nos perdona y podemos seguir adelante. Es como un ejemplo que podría ponerles, dice que es como si fuera un ejército que está peleando y está atrapado, dice, en las montañas, y no se encuentra, como quien dice, que lo están atacando, pero él no encuentra por dónde irse o bajarse, ¿verdad? Por el ataque que está sufriendo. Pero llega un momento en que descubre un paso y el ejército escapa con seguridad. Así es nosotros, cuando nosotros podemos vernos tentados por algo, nosotros tenemos que clamar a nuestro Dios y pensar que Él nos puede dar la salida que nosotros necesitamos. En el verso 14 les habla que huyan de la idolatría. Esa iglesia estaba amenazada por una recaída en la idolatría. Hay muchas veces, hay veces que nosotros siempre hablamos de la idolatría para ídolos, para gente y todo, pero nosotros bien sabemos que la idolatría puede venir de todos lados, o de todo momento. Ellos, digamos, a veces que se creían tanto de ser superiores tal vez a las demás iglesias por la bendición de Dios que habían tenido, hasta entre ellos mismos podía haber una idolatría. Y como Pablo ama tanto a estas iglesias, les habla con un amor y ternura, y con este verso donde les dice, amados míos, huid de la idolatría. Él está hablándole de una forma de amor. Nosotros sabemos que Pablo se esforzó tanto por estas iglesias al extremo de que él sufrió mucho por ellas. Y dice, siempre les hablaba que huyeran de la presencia del pecado y que no participaran en las fiestas de los ídolos, porque su corazón, que ya lo ocupaba Cristo, ya no tenía que andar en eso. Es posible que a veces cuando nosotros o alguien con aquellos corintios empezaron a andar en sus caminos, usted sabe que a veces no se puede dejar, no dejaban, algunos dicen, no puedo dejar todo de un solo, sino que van poco a poco. Hay veces que están yendo a la iglesia, pero siempre comparten veces con las fiestas de los que no son cristianos. Y eso a veces puede traer problemas siempre. Y eso es lo que quizás pasaba con estos corintios, y por eso es que Pablo les habla en esta forma. En el verso 15 les dice, como sensatos les hablo, o sea, que debían tener la sabiduría que los capacitaría para entender las palabras de Pablo. Hay veces que algunos podían decir, vea, que Pablo era muy fuerte, que Pablo estaba enojado cuando les escribía esta carta y todo, pero le dice Pablo que con sensatez
que la agarren ellos también, que él como sensato les hablaba, pero que con esa sensatez que ellos podían tener, que agarraran estos consejos que eran para su bien. Y en el verso, para entender, porque debían de entender que el amor de Pablo era pues algo bueno para ellos, porque él los amaba de una manera que como dice, en el amor de Cristo, y eso es lo que Pablo sentía por todas esas iglesias, y principalmente es posible que por esta iglesia de Corintios, por ser la forma, por la ciudad donde estaban, por cómo era que se habían convertido, las costumbres que ellos tenían. Es posible que una iglesia a otra tenían algo distinto de la preocupación que Pablo sentía por ellas. Vamos a leer del 16 al 18. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son príncipes del altar. Dice, aquí estamos hablando de la copa, dice, de bendición. Y nosotros entendemos que se refiere a la cena del Señor. Y esto no es un culto idolátrico. Hay veces que hay personas que pueden venir, ay no, que ellos dicen que la cena del Señor, que es la Santa Cena, que esto y que el otro, y que algunos piensan que tal vez uno lo hace por una idolatría a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no es un culto así, sino que porque la palabra comunión significa tener en común. O sea, que es la forma en que, como quien dice, tener en común es que como que todos comemos lo mismo, que todos estamos unidos en la misma forma, y por eso es que decimos la cena del Señor. Como quien dice, no hay uno que coma una cosa, otro otra, ni come más ni come menos, sino que es una cosa única entre nosotros. Así que, y no puede ser un culto idolátrico. Dice, porque esta es algo que nosotros participamos con el amor. Porque es algo, dice, como la participación de algo, y aquí es la participación en la obra redentora de Cristo. Nosotros siempre cuando hablamos, pues creemos que esto se hace, como lo decía el Señor, háganlo en memoria de mí, pero no como un culto idolátrico, sino que como un culto de recordatorio de lo que el Señor hizo antes de ir a la cruz a dar su vida por nosotros. Bendición literalmente significa hablar bien. Algunas veces se emplea como alabanza. En Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. O sea que cuando hablamos de bendición, o que nosotros debemos de, como dice, hablar bien de lo que Dios es, de la magnificencia de Dios, como estos que estaban aquí, de estos ángeles que exaltaban, dice, al Cordero. Eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando estamos en esa comunión con los hermanos. Porque también como esa la acción de dar las gracias, y era como un ritual de sacrificio que la familia se involucrara, como indica de los beneficios de la muerte de Cristo. O sea, pues que cuando habla de familia, porque nosotros en la iglesia, hermanos, según así lo es, siempre decimos, somos una familia, y cuando conmemoramos esta parte de la bendición de Dios, de la Santa Cena, es como que nosotros estamos unidos en esa familia, siendo iguales todos, porque somos hijos del Señor. Dice que así como tenemos para todos nosotros los beneficios de la muerte de Cristo,
espiritualmente en la sangre del Señor, ¿verdad? Que fue derramado, tenemos esa bendición, pues así también la tenemos cuando estamos juntos y unidos celebrando la cena del Señor. El partimiento del pan era como un beneficio redentor, porque Cristo era y es el pan de vida. Cuando hablamos del pan, el repartimiento del pan es una participación personalizada con beneficio redentor. Cuando la participamos del pan es como una práctica de cada creyente en un conjunto, en una misma comunión. O sea, pues hermano, como dice, es como que todos somos iguales, todos comemos iguales y todos estamos en la misma forma, según, ¿verdad? Como está escrito, cómo fue que el Señor hizo esto, y así nosotros también que tratamos de hacerlo. La vez pasada, si ustedes se dieron cuenta que el pastor de ahí de nosotros, pues, compró una torta de pan y de esa torta de pan comimos todos. Y eso es lo que hicieron o se hace en la parte, pues, de los judíos, donde el Señor se crió. Él lo hizo así porque esa era su, como quien dice, su forma de comer. Pues nosotros también hay veces queremos tratar de hacerlo en esa misma forma, no porque queremos hacerlo, como les decía anteriormente, de ser un culto que nosotros lo ponemos como una idolatría. No, hermanos, es como para que nosotros nos sintamos como más unidos, más en familia, con más amor, compartiendo ese pan. Dice que Pablo le decía a los corintios que el cristiano que tomaba la copa y partía el pan ya no podía participar en un culto a un ídolo. Como sabemos todos que estas cartas son cartas con advertencias para las iglesias, tanto para los corintios en aquel tiempo, aún para nosotros también. Eso es una advertencia para nosotros de cómo es que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Dice que nosotros, después de ya participar en este culto a Dios, cuando tomamos la copa y el pan, ya nosotros tenemos que estar apartados de hacer un culto a un ídolo o ir a una parte donde se veneran ídolos o se les hacen culto. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos parte de aquello que está afuera, sino que nosotros somos parte ya de la familia de Cristo y que hemos estado haciendo lo que Dios ha querido. En el verso 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Cuando Pablo abre esta sección con una pregunta, que si el ídolo es algo, su respuesta es no. La carne ofrecida a los ídolos no era diferente a la otra, porque el ídolo no es un dios. Pero en el ofrecimiento hay fuerzas demoníacas asociadas al culto y a los ídolos. Como dice él, dice que esta carne, la respuesta cuando hace esta pregunta, él mismo contesta que dice que es no. Le dice que el ídolo es algo, o sea, algo, lo que se sacrifica a los ídolos. O sea que él está diciendo que no es algo, no es ninguna cosa que sea, como quien dice, mala o prohibida. Pero dice que en el ofrecimiento, cuando hacen ellos, como que usted puede comerse esa carne, que más adelante hay una respuesta más bien explicada tal vez, pero que cuando uno compra la carne, usted puede comprarla y comérsela, dándole gracias al Señor, cualquier carne que sea. Pero si está asociada con el culto a los ídolos, usted ya está haciendo algo que no está bien, porque dice que en el ofrecimiento, cuando esta carne es ofrecida a un ídolo, hay fuerzas demoníacas asociadas al culto. O sea que
la carne en sí no es la mala, sino es la forma, lo que hacen las personas que hacen este culto y lo dedican a esos dioses que ellos tienen. Entonces ahí es donde entra quizás, entra esas cosas demoníacas que pueden ser malas para nosotros los cristianos. Dice que Pablo quería decir que las religiones paganas emanan ese espíritu maligno, dice, o sea que son la forma en que lo hacen o las personas que lo hacen que aquello sea como, podríamos decir, ya malo, maldito o con cosas que ya no son para nosotros una influencia buena. A este punto, la carne no es la importante, porque la esencia está en la participación en el culto al ídolo. O sea, hermanos, como quien dice, no es, las carnes de cualquier animal no son malas, sino es la forma en que usted la dedica. Espero que esto esté siendo un poco clara. Dice, nosotros no podemos beber, dice, la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, pues que nosotros, hermanos, no podemos estar como siendo cristianos y estar en un culto cristiano y después ir y estar en un culto a los demonios, porque nosotros ya no pertenecemos a ese lugar, sino que cuando nos entregamos a Cristo ya somos de Cristo, y en lo demás pues ya nosotros no podemos participar de ninguna manera. La gente dice que no era cristiana en aquel entonces, hacían al final de sus fiestas un triple brindis en honor a sus dioses, y si hacían todo esto, decía Pablo, provocaban a celos al Señor. Nosotros como cristianos dice que ya nosotros solamente pues tenemos que hacer nuestros cultos a Dios, al Padre, al Espíritu Santo, evocarlos y todo, porque si nosotros, dice, empezamos con esas cosas, no, pero es que por mi vecino, que por mi amigo, que por mi familia, tengo que ir a estas fiestas paganas de ellos, pero no sabe ni en qué es exactamente, porque dice que en ese momento uno puede provocar a celos a Dios, que no le estamos dando lo primero a Él. Nosotros siempre sabemos y decimos que Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque Él pues nos ama tanto y dio hasta su Hijo por nosotros, ese amor tan grande, y si nosotros le pagamos, es como pagarle mal, que no le sirvamos a Él y estemos yéndonos para otro lugar, Él se pone celoso y podemos lograr a que Él nos castigue, ¿verdad?, en un momento de sus celos, pero no, eso no creo que sea un celo como los que hablamos nosotros los humanos de los celos, sino que es un celo a ser Él reverenciado. En el verso 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar, nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar, nada por motivos de conciencia. Mas, si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Dice que aquí vienen que hay muchos límites de la libertad espiritual que nosotros podemos tener. La fe en Cristo había dado a Pablo libertad, y esa unión mística que él tenía con Cristo es el resultado de la fe y la gracia, por lo que podía decir todo lo que es lícito. Y esto se refiere
a las actividades que el cristiano tiene, libertad como el comer determinados alimentos. Aquí habla de Pablo, pues, que por ser él un hombre entregado al Señor Jesucristo, como dice él era esclavo del Señor Jesucristo en todo lo que él podía decir. Él se sentía con estos derechos o con esta parte de nosotros de decirnos de lo que era bueno y de lo que era malo, y que había un límite en la libertad espiritual que nosotros podíamos tener. Él, pues, como le decía, todo lo es lícito. Hay veces que, como dicen, pero esto si yo lo compro me lo puedo comer. Claro, todo. Yo creo que esta parte está bastante clara para que nosotros al leerla podamos comprender qué es lo que quería decirle el apóstol Pablo a los corintios, como también ahora nosotros podemos entenderla y qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Porque dice que de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar. Sí. Dice, la Biblia lo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, dice, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, hermanos, que el Señor hizo todo para nosotros, en que nosotros nos pudiéramos deleitar en comer todo lo que Él puso en la tierra. Lo que pasa que muchas veces, hermanos, hay veces que nosotros como humanos le hemos dado un mal manejo, podríamos decirlo, a las cosas, y por eso han resultado después que son dañinas a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Si le ponemos un ejemplo de la marihuana, hay veces que esa planta Dios tiene que haberla puesto Dios, porque ninguna planta nació solamente por sí sola o porque ella quiso, porque tampoco ningún hombre la hizo en sus máquinas que tienen de hacer cosas. Eso fue que esa planta llegó, tenía un propósito esa planta para tal vez medicinal, porque muchos la usan como medicina. Pero el problema es que nosotros como el humano es la que la hizo ser una planta que fuera mala para la salud, en la forma en que la usó, en la forma que a veces la cosechan ya solamente para hacer la parte donde las personas la fuman y se ponen mal de sus sentidos. Pero Dios no la hizo para eso. Yo siempre me recuerdo la vez de mi casa, allá en El Salvador, había una planta que crecía ahí, le decían salvia, o sea, se llamaba salvia. Entonces, la muchacha que trabajaba conmigo llegaba y me decía, Nia Nora, mire, dice mi mamá que si le regalo unas hojitas de salvia. Sí, le decía yo. Yo sé que a mí me las cosían nada más como cuando estaba que daba a luz y para el primer baño que decían que le daban a uno. Pero ella iba y me decía, le digo yo, hasta un día la curiosidad, le digo, mira, Tancho, le digo yo, pero ¿por qué, para qué quiere tu mamá? ¿Cómo es que tu mamá quiere esas hojas? ¿Qué es lo que hace? Y entonces ella decía que era que le dolía la cabeza a ella y las calentaba y se las ponía en la frente y se las amarraba para que no se le cayeran, y con eso se le quitaba el dolor de cabeza. Pero hubo un momento en que alguien dijo que querían usar para droga. Eso, como le digo, hay gente que la usó para una medicina, para su cuerpo, y eso no estaba malo. Pero si ya la persona la van a sembrar para hacer una droga, ahí es donde está la maldad del hombre, en que todo hace contrario a lo que Dios estipuló. Y esas son las maneras que por eso es que Pablo todo eso nos quiere ver y nos hace entender de cómo deben de hacerse las cosas entre nosotros. Dice,
En el 28 dice, mas si alguien dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Si alguien le dice, no, pero es que fíjate que ahí sí usted puede decir, no, yo no lo voy a comer. ¿Por qué? Porque ya se lo dijeron. Por eso dice ahí, por motivo de conciencia. De que usted ya sabiendo que fue sacrificado a los ídolos, ya usted ya no puede decir, no, yo no me lo voy a comer. Porque fue sacrificado a un ídolo. Por esa razón, porque es posible, como le explicaba anteriormente, que dice que no es la carne, sino los que hacen ese culto, los que lo sacrifican, los que hacen el sacrificio al ídolo, ellos mismos es que emanan esas malas cosas y que puede proceder en la carne. Y por esa razón es que Pablo lo decía, que por motivo de su conciencia no debíamos de comerla. Porque, como dice, si el cristiano lo invitan, puede comer de todo lo que esté en la mesa sin preguntar, dándole solamente gracias a Dios por todo. Y eso es lo importante. Hay veces que, no sé si a ustedes, pero a veces a mí me pasa que, yo empecé a comer y no le di gracias a Dios por el pedacito de pan que me estoy comiendo. Y a la mitad del tiempo digo, ay Señor, pero perdóname, pero no te di la gracia. Y eso es bien importante, hermano. Bien importante que antes de empezar a comer, usted le dé gracias a Dios por lo que le ha... No tiene etapas, dile, ay Señor, porque lo que me pusiste en la mesa, no, hermano, con solo decirle al Señor, bendice estos alimentos que yo voy a ingerir, estos alimentos que yo voy a comerme, que sean para bien para mi cuerpo. Ya con eso es una bendición completa de que el Señor te está bendiciendo su comida y que no le va a hacer daño. Dice, el cristiano, en el verso 29-30, dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? En esta como quien dice una pregunta, pero también va una respuesta, que dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. O sea que en una comida que usted esté haciendo, si ve que algún hermano pues está teniendo problemas con esta forma de que, no, que eso es malo, que eso de aquí, que eso allá, que el Señor, que Dios puso animales que no se debían comer, otros que sí. Entonces, pues por ese otro, usted limítese a que si no lo va a comer, pues no lo va a comer. ¿Por qué? Porque aquel se va a sentir mal si usted lo está comiendo diciendo que también es un hermano cristiano. Ahí entonces hace la pregunta, dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Puede decir, bueno, él se puede decir, él que se sienta mal, pero yo me la quiero comer, yo me la voy a comer. Pues no, hermano, con nosotros para que todo vaya bien y no hacer caer al hermano en algo que no está bien, nosotros también debemos de abstenernos de comerla. Y si yo, dice, con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias. ¿Sabe, hermano, que hay veces todo esto puede pasar? Y nosotros, pues, por motivos de que no queremos que nadie, como dice, se pierda por yo hacer lo que yo quiero, pues yo puedo abstenerme, yo puedo dejar de comer aquello porque mi hermano no se sienta mal. Eso es como... a veces pueden decir, pero tú te vas a sacrificar de lo que te gusta solo porque aquel no quiere. Sí, eso debe de hacerse, porque como hermanos no queremos que aquel se sienta mal por el amor que le tenemos. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto es lo más importante, hermano, que cuando nosotros hagamos algo, ¿verdad?, que todo lo hagamos, como dicen, dándole gracias a Dios y para la gloria de Dios, porque eso es lo más importante, que cuando dice que coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay que darle gloria a Dios por la comida, sí, porque Dios merece la gloria y nuestra alabanza por habernos dado la comida para este día y para el día siguiente o para todo el mes. Porque la libertad
para la gloria de Dios, en el verso 31, es en actividades que son específicamente buenas o malas, que son dejados a la conciencia. La pregunta debía ser, que traería honra a la causa de Dios. O sea, pues que todo esto que nosotros hacemos o tendríamos que hacer, tenemos como que dice pensar siempre si todo lo que hacemos trae honra a la causa de Dios, o sea, a la gloria de Dios, para que otro pueda ver a Dios obrando en nosotros y que también Él pueda gloriarse. Dice que nosotros no seamos, dice, tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, y ni a la iglesia de Dios. Pablo, con todo esto, Pablo quería eliminar todo obstáculo para un ministerio eficaz. Y el verso 32 enumera a 3 clases de personas que él quería ayudar con esto. Antagonizar, dice, a los judíos que eran religiosos pero inconversos. Pensaba cortésmente y cuidadosamente en los gentiles, que eran paganos e inconversos, pero especialmente en los miembros de la iglesia de Dios. O sea que Pablo, todo esto que escribió fue por el amor que le tenía a estas clases de personas. A los judíos, dice que quería, porque él siempre decía, a los judíos yo me he hecho judío para ganármelos a ellos. A los gentiles se hacía un gentil para ganarse a aquel gentil. Y a la iglesia del Señor, pues es como quien dice, para que sea una iglesia especial para nuestro Dios. Pero dice especialmente estas cartas fueron escritas a la iglesia de Dios para que nosotros con todo esto no pecáramos contra el Señor. Pablo era un líder en la experiencia de la libertad en Cristo, pero era autodisciplinario y dedicado en su conducta personal, y él rehusaba obstaculizar a los que estaban fuera de la iglesia. Por esta razón, dijo el verso 33, que dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea que Pablo siempre él estaba dispuesto aún quizás a sacrificarse por el amor que debía de tener para los demás. Cristo vino, dice, como un siervo y era el soberano del universo, pero aceptó el papel de esclavo. La lección de esta noche, hermanos, para segunda sílabe es clara y no para decirles que no es el ejercicio de la libertad lo que atrae a los hombres, es la sumisión del cristiano a Dios y el ejercicio de la libertad personal de servicio al hombre. Con todo esto, en estas palabras, terminamos el capítulo 10, ¿verdad?, de Primera de Corintios, sabiendo que todo lo que en esta noche hemos hablado, hermanos, es para el bienestar de nosotros, para servirle mejor a Cristo y poder también poner este servicio a los demás, ¿verdad?, para no ser en ningún momento piedra de tropiezo para ninguno. Dios me les bendiga y Dios les guarde.